Gracias por continuar con nosotros. Es hora de que pasemos al espacio de la entrevista. Hoy vamos a hablar de Antiguo Cuscatlán, pero pongamos algunos hechos en contexto antes de que presentarles a nuestra invitada. El calendario electoral sigue avanzando y cada vez está más cerca el 4 de marzo de 2018, día en el que El Salvador elegirá 84 diputados y 262 alcaldes. Para el Tribunal Supremo Electoral, la cuenta regresiva ha comenzado y faltan, partiendo desde este 13 de septiembre, 172 días para la elección. En el calendario preparatorio de esos comicios, el 4 de octubre se hará la convocatoria a elecciones y el 5 está previsto que inicie la inscripción de candidatos. Pero en el ambiente electoral no solo están los plazos que indican que el día de la elección está cerca. Hay otros elementos como por ejemplo la resolución de la Sala de lo Constitucional que señaló que los partidos políticos deben entregar la información relativa al origen y destino de los fondos con que financiaron sus campañas electorales de los años 2014 y 2015. Además, los magistrados señalaron que el Tribunal Supremo Electoral deberá elegir que rindan cuentas de su financiamiento, ya que si no lo hacen, el tribunal deberá valorar y decidir la inscripción de los partidos para la elección del año 2018 de los candidatos de los partidos que no rindan cuentas de su financiamiento. El presidente del Tribunal Supremo Electoral dice que ellos ya están actuando en ese sentido. En este tema no es responsabilidad única del Tribunal Supremo Electoral. Cuando hablamos de financiamiento, todo el mundo voltea a ver al Tribunal Supremo Electoral, pero hay una parte del financiamiento. El financiamiento de los partidos es pública y privada. El manejo de los fondos públicos le corresponde a la Corte de Cuentas de la República. El manejo de los fondos privados le corresponde al Tribunal Supremo Electoral recopilar la información y verificar. Pero si aquí encontramos alguna cuestión de ilegalidad, ya es cuestión de la Fiscalía General de la República que le corresponde. Y el otro ente es el Ministerio de Hacienda, con quien podemos cruzar la información. O sea, para llevar un control de este tema, si queremos ser más minuciosos, tiene que haber como una especie de comisión que integre estas cuatro instituciones. Pero mientras eso sucede, los candidatos de los diferentes partidos siguen preparándose para la contienda. Los candidatos a alcaldes están preparando los proyectos a ofrecer al electorado. En Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas va por su periodo número 11 en la alcaldía y tendrá como contendiente a Luis Rodríguez por la Alianza de Cambio Democrático FMLN, quien llega asegurando que la alcaldesa Milagro Navas ya es historia en Antiguo Cuscatlán y que el tiempo le está pasando factura. Rodríguez dice: nosotros haremos las cosas diferentes y vamos a romper con la cultura del no se puede. Precisamente con Luis Rodríguez conversaremos esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bueno, precisamente ya tenemos aquí con nosotros a Luis Rodríguez, él es candidato por el CD-FMLN y un Movimiento Ciudadano. Luis, un gusto conocerlo y bienvenido a Canal 12. Igualmente, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para lo que quieran. ¿Cómo definiría en ese momento usted su candidatura, Luis, por Antiguo Cuscatlán? Bueno, nosotros partimos de un grupo de profesionales que poco a poco fuimos consolidando una serie de ideas que teníamos para mejorar diversas situaciones aquí en el país. Al final fuimos como acortando la brecha y tomamos la decisión de diseñar un proyecto para Antiguo Cuscatlán. En el camino, pues, el tema del entusiasmo, el costo de oportunidad que esto implica, el ver que sí son cosas que pueden funcionar muy bien en un municipio con estas características, nos llevó como a dar un siguiente paso. Nos reunimos y presentamos la propuesta con casi todos los partidos políticos, menos Arena, obviamente, porque es la competencia ahí. Y todos los partidos, pues en general, abrieron las puertas. El primero fue CD, ahora FMLN, pues se ha juntado, entonces hemos hecho una coalición, aparte de los ciudadanos que estamos ahí presentes. Me llamó la atención cuando leía información sobre su proyecto político que decía: nosotros primero armamos el proyecto y luego buscamos el vehículo, en este caso los partidos políticos. Sí. ¿Y cuál es la evaluación que usted tiene de la situación de Antiguo Cuscatlán como municipio, que es donde usted buscaría pues gobernar? Bueno, en general, primero que es un municipio con una cantidad de potencialidades enormes en todo aspecto, desde lo social hasta lo infraestructural, incluso en el área de la atracción a la inversión o potenciar las inversiones que ya están ahí. Todo el tema de juventud, que tenemos 4 universidades muy importantes ahí, prácticamente no se hace nada con ellos. El valor potencial que tiene el municipio es donde nosotros encontramos una brecha interesante para diseñar la plataforma.
Y sí, complementando tu comentario, nosotros tomamos la decisión de hacer al revés la cuestión. Hicimos primero un proyecto, digamos que ese es un proyecto base, y luego hemos ido mejorándolo, aparte complementándolo con las reuniones con gente de sectores, empresarios, incluso representantes de países a través de embajadas. Hemos ido complementando la plataforma, poco a poco le hemos ido depurando, ya presentamos un par de ideas que han hecho cierto ruido. Pronto vamos a presentar el tema de movilidad ciudadana, y así vamos a ir poco a poco en el tiempo mostrándole a la gente las demás ideas que tenemos. Me llama la atención en el sentido de que usted dice primero armamos el proyecto y luego buscamos el vehículo, en este caso los partidos políticos, pero ¿cuál sería, digamos, el nivel de incidencia que tendrían estos partidos de tener un virtual gane ustedes en Antiguo Cuscatlán? Sí, fíjate que la ventaja en ese aspecto es que toda la incidencia y toda la discusión y las puestas de acuerdo le hemos hecho en base a proyecto, y eso digamos que le da un poco más de seguridad a la propuesta, a la hora tanto de diseñarse como discutirse o a la hora de ir generando acuerdos mutuos. Cuando no es así, cuando no tenés nada o no mucho sobre la mesa, regularmente sí hay una mayor incidencia de los partidos. En este caso no, en este caso lo hemos hecho a partir de una plataforma, y es ahí donde estamos teniendo las pláticas. Me llamaba la atención también algunas declaraciones que usted daba y que las retomaban algunos medios escritos, y decían, Milagro Navas ya es parte de la historia de Antiguo Cuscatlán, y de hecho ya el tiempo se le está pasando factura. ¿A qué se refería exactamente cuando dio esas declaraciones usted? Bueno, que ha pasado la historia no recuerdo haberlo mencionado, pero digamos que es una persona que ha tenido una incidencia muy importante en la ciudad. Eso no se niega para nada. Lo que nosotros, la tesis nuestra es que ya es una gestión que está agotada en cuanto a muchas cuestiones, manejos, prioridades, uso de los recursos, ideas e innovaciones, ya una visión a futuro de planificación. Se nota que es prácticamente el avance que se ha tenido en la ciudad ha sido prácticamente por iniciativas individuales, ya sea de la gran empresa como de los mismos emprendedores o ciudadanía. En ese aspecto sí, nosotros hacemos esa valoración de que ya es una gestión que ha dado su máximo, no ahorita, sino ya de un buen rato a la fecha, y por ahí es donde nosotros vemos una oportunidad para presentar algo nuevo. Pero ¿cuál considera usted que puede ser la diferencia entre una gestión de Luis Rodríguez y una gestión número 11 de Milagro Navas? Porque ella, bueno, se ha lanzado y va por la reelección, y obviamente sería la competencia que usted tendría en esta contienda que se avecina, ¿no? Bueno, creo que diferencias tenemos muchas. Hemos hablado desde la concepción urbanística que nosotros tenemos. Hay una gran diferencia en el tema de la inclusión de la ciudadanía en tomas de decisiones. Si llevamos una plataforma muy interesante en participación ciudadana, incluso en presentación de parte de la ciudadanía, proyectos para la ciudad, y no tener una relación unilateral donde yo digo qué es lo que se va a hacer y así es la cosa. No, aquí estamos planteando una cuestión bilateral. Por otro lado, estamos trabajando incluso con 2 embajadas, el tema del diseño de la plataforma, de transparencia, uso de los recursos, y que la gente esté tranquila y consciente de dónde y cómo van caminando los proyectos. Por ahí, por ese lado, tenemos una gran diferencia. Por otro lado, nosotros estamos planteando una política horizontal, le llamamos así, en el sentido de también preocuparnos por situaciones que no necesariamente, o la tradición dice, a mí no me compete como alcalde, o eso está fuera de mis límites, o eso que lo haga otro, eso le compete al MOP. Eso no, para nosotros si nosotros vamos a dirigir la ciudad, tenemos que meternos en todo y colaborar en todo, en temas de seguridad, en temas de educación, salud, etcétera. Por ese lado también nosotros estamos haciendo un trabajo intenso. Y por otro lado también el tipo de propuestas o ideas que nosotros llevamos. Ya presentamos por un lado el Palacio de las Artes, y por otro lado también el rediseño del mercado. Y en el camino hemos ido también mostrando algunos bocetos o algunas ideas previas a la presentación formal
de algunos proyectos en temas de seguridad o movilidad ciudadana. Exactamente, bueno, Antiguo Cuscatlán es uno de los que tiene uno de los palacios municipales más vistosos y modernos, digamos, en La Libertad y en todo el país. Sí. Y también tenemos proyectos como el Mercadito Merliote. ¿Qué es lo que buscarían ustedes hacer, digamos, con estas estructuras que ya forman parte del municipio y que obviamente son un punto de atracción para los ciudadanos y para gente que vive en El Salvador, ¿no? Sí, con el palacio te hago una comparación, por ejemplo, con la infraestructura que ustedes tienen aquí. Cuando la hicieron, pues obviamente desde ahí hasta la fecha, Canal 12 tiene una de las infraestructuras más modernas en el país. Pero no solo la infraestructura te dice si el canal va en vanguardia o no, si tiene una visión a futuro o no. Te lo dice también el equipo que utilizan, la gente que está acá, si hoy son más jóvenes, si no, es decir, la tecnología que están utilizando. En el caso del Palacio, el hecho de que tenga una gran infraestructura no implica que la gestión sea moderna. Tú tenés que seguir haciendo colas para que te entreguen las cosas en un palacio de $5 millones. Entonces no tiene sentido. En ese aspecto nuestra propuesta es transformarlo en un palacio de las artes, porque incluso el espacio está sobreutilizado. Es decir, tenés oficinas de 80 metros cuadrados para una persona. Eso te digo una. Ya la cantidad de gente que trabaja ahí es otra. Nosotros hicimos un estudio y lo que encontramos es que realmente el uso anda por el 20-25% de área útil. Para nosotros la idea es transformarlo en un palacio de artes que lo veamos en dos componentes. Uno, la parte expositiva. Estamos proponiendo 2 salas de teatro, una de cine, unas áreas abiertas para exposiciones de pintura, diseño, y complementario a eso, salones de clase también. De educación para nosotros es en educación cultural y educación académica. Para nosotros eso es clave. Si queremos comenzar a hacer una retransformación de todo esto y de la sociedad que tenemos de aquí, a partir de aquí hacia afuera, tenemos que meterle fuerte a la educación. Y si ya tenemos una infraestructura que está dedicada a la burocracia, a la entrega de papeles, partidas de nacimiento, y la podemos transformar en una potente plataforma educativa cultural, esto obviamente lo vamos a hacer y se lo vamos a dar a la ciudad. Eso respecto al palacio. Luego, nosotros estamos planteando como complemento, todavía estamos en la etapa de diseño, una plataforma de alcaldía a distancia, donde ya muchos servicios y información lo puedas ver en tu celular, ya no tener que ir incluso a infraestructuras descentralizadas, a ahorrar todo eso, o el gasto que se está haciendo ahí, reutilizarlo en otras cosas más prioritarias y más útiles. Obviamente usted tiene una visión clara de lo que busca para Antiguo Cuscatlán, pero ¿en qué momento Luis Rodríguez dice, bueno, me lanzo, voy a buscar abrir un espacio en política y voy a presentar un proyecto y voy a reunir a gente que esté interesada en acompañarme? Bueno, la decisión como tal, yo la tomé a finales del año pasado. Lo discutí con quien primero tenía que discutirlo, que era con mi familia. Platicamos, bueno, nos pusimos de acuerdo en unas cosas. Yo, así como estoy haciendo una venta aquí, la hice con mi familia. Y sí, dijimos, bueno, hagámoslo y metámonos en esto. Yo vengo trabajando en el área pública ya desde hace un buen rato, más o menos desde hace unos 9 años por ahí, diseñando también una serie de proyectos o innovaciones públicas que también me han ido dando bastante experiencia, un poco conocer cómo funciona también un poco la política y cómo se manejan estas cosas. Trabajé en buena parte el rediseño de Santa Tecla, el Paseo del Carmen, digamos toda esa parte de recuperación, la generación de la nueva dinámica del tema del emprendedurismo, las nuevas dinámicas sociales, y eso habrá sido allá por más o menos el 2010, hace unos 7 años. Me ha tocado participar también en diseños de proyectos de seguridad pública, básicamente la plataforma estratégica del programa Yo Cambio, por ejemplo, que hoy ustedes lo discuten aquí, ya suceden cosas que yo ya no sé qué, digamos, cómo dan sus crecimientos. Estuvimos hace poco con gente de Cruz Roja Internacional, por ejemplo, ellos tenían una evaluación de ese proyecto, Embajada Americana tiene otra, y así hemos ido
trabajando y apoyando diversas instituciones con proyectos como estos. Muy bien, pero hablemos de proyectos de Antiguo Cuscatlán, situaciones que se han dado en estos últimos días. La alcaldesa ha tenido una reacción ante las críticas que se hicieron en redes sociales con unas jardineras que están aquí muy cerca de Canal 12, en esta entrada que tiene, digamos, Antiguo Cuscatlán por la parte de la Panamericana, y un proyecto que cuesta casi $50,000. De hecho, la gente en redes sociales comenzó a cuestionar y atacar el proyecto. La alcaldesa aparece y dice, y defiende el proyecto, dice que esto la gente no lo entiende porque fue tomado de países donde hay culturas y aquí no sabemos valorar lo que se está haciendo. ¿Qué piensa usted de la controversia generada por esas jardineras, el proyecto que se ha hecho aquí en esta vía de Antiguo Cuscatlán? Bueno, yo lo veo como en 3 vías. Primero, creo que el concepto cultural es mucho más amplio. El concepto de cultura es mucho más amplio de si yo visito un país o no, y si yo veo las cosas de un país o no. O sea, eso no determina el criterio que pueda tener la gente, la identidad que pueda tener la gente con su ciudad, los temas históricos locales. Es decir, nuestra historia aquí en Antiguo Cuscatlán no depende si yo viajé a Holanda o si yo viajé a España o no. O sea, creo que por ahí es bastante atrevido lo que se mencionó, puesto que el concepto de cultura y específicamente el concepto de urbanismo no se tiene claro. Por otro lado, el tema urbanístico como tal definitivamente no lo comparto y no tenemos, digamos, la misma idea en cuanto a esto. Cuando uno hace un trabajo urbanístico, ya sea una plaza, ya sea una intervención como esta, uno primero tiene que hacerlo en base a la identidad de la ciudad. Uno tiene que potenciar esa parte. No puede ser que hagamos una cosa por la simple gana de hacerlo. Por otro lado, tiene que haber un concurso donde demos unas bases, un brief completo de lo que se quiere respetar, de hasta dónde puedes llegar en temas de concepto, el tipo de material que vas a utilizar, un concurso abierto para profesionales o estudiantes. Y por otro lado también debe haber un consenso de la ciudad si se quiere eso o no. Y como último punto de eso es que definitivamente es donde complemento un poco lo que me habías preguntado hace un rato de cuál es la diferencia. Nosotros no compartimos ese tipo de prioridades. Creo que ustedes lo viven todos los días. Bastante gente pasa caminando a pocos metros de ahí, todavía cruzando un paso a 2 niveles, exponiendo su seguridad. Trabajadores de los hoteles, Grupo Q, la prensa, es decir, ustedes, todos los días, todas las noches. Y tu prioridad es hacer una jardinera. Entonces es ilógico. Entonces, obviamente para nosotros también es decirle a la gente, bueno, ¿qué querés? ¿Querés una jardinera a los ciudadanos, ciudadanas? ¿O querés que hagamos una intervención en el tema de movilidad para que los trabajadores y las trabajadoras puedan atravesar con seguridad la ciudad? Uno de los cuestionamientos ciudadanos es el costo del proyecto. Está hablando de casi $50,000 y la alcaldesa decía, esta no es una decisión que la tomé yo, la tomó el consejo y no fue un invento mío. Decía, esto lo hizo una paisajista a la que nosotros contratamos. Sí. Y bueno, obviamente hay una reacción de parte del ciudadano también respecto a este tipo de proyectos. ¿Cuál considera usted que debería ser, digamos, la participación del ciudadano en este tipo de cosas que a veces se deciden en las alcaldías y que a veces, bueno, cuando vemos el factor costo-beneficio, el ciudadano dice, bueno, a mí no me sirve? Sí, eso es un poco la consecuencia de las relaciones unilaterales que yo te mencionaba. Una relación unilateral en una ciudad es que digamos, yo tenga todo el poder y diga, esto es lo que se tiene que hacer. Cuando no estás escuchando la otra parte ni las necesidades de la otra parte. Por otro lado, es un concepto, digamos, bastante básico de lo que se conoce como ciudadanía. No, es solo el que duerme, no. O sea, es también la gente que viene a trabajar acá y a esos también hay que dedicarles proyectos, tiempo y cabeza, ideas. Porque evidentemente ellos trabajan para los que han invertido acá. Por lo tanto, se vuelven una especie también de inversionistas y de ciudadanos. Hay que dedicarles ideas y prioridades. Por otro lado, definitivamente para nosotros el que tú pases una obra y le pongas $50,000 o no sé más o menos cuánto costaba,
y que con ese monto pudiste haber hecho una pasarela, ya eso creo que te marca el estilo de gestión o de propuesta de cada quien. Muy bien. Luis, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Esta mañana en Hechos AM estamos conversando con Luis Rodríguez, candidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán. Ya volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con Luis Rodríguez. Él es candidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán por Cambio Democrático, FMLN y un Movimiento Ciudadano. Estamos conociendo su visión que tiene respecto al municipio de Antiguo Cuscatlán, sus proyectos y también, bueno, sus perspectivas a nivel político. Hablábamos de diferentes proyectos que ustedes decían que ya los tienen armados. Primero observamos lo que planteaban del Palacio Municipal, convertirlo en un centro donde se promuevan las artes. Correcto. Pero también hablábamos de otro proyecto que tienen ya ustedes, digamos, por lo menos en papel, y ya lo tienen armado. El mercadito de Merliotes. Sí. Bueno, con respecto al mercadito, nosotros, en general, los mercados en cada ciudad es el corazón, es el corazón de muchas cosas, de las relaciones incluso sociales, así como también de la relación comercial o los intercambios. Eso viene históricamente. Sí. En este caso, el mercadito, pues obviamente ha sido descuidado en muchos aspectos, y nosotros estamos planteando una ampliación al revés. La estamos haciendo y planteándola en la parte del parqueo de tierra, que es un tierrero que tienen ahí para parquear los vehículos. Ahí es donde estamos planteando. Ahí tú puedes ver dos alas a los costados. Una es la parte de los restaurantes, que es esa, y la otra es la parte de frutas, verduras, servicios. Estamos agregando también temas de diseño artesanal, productos manufacturados, etcétera. En medio tenemos un edificio de parqueo para 300 vehículos más o menos, lo que nos implica que al haber movido una parte del mercado del que está actual a esta nueva infraestructura, estamos liberando un área de más o menos 1.600 metros cuadrados, que es donde haríamos la nueva clínica municipal. Eso nos ayuda y nos obliga a diseñar una plataforma de salud, que ya la estamos haciendo con el gremio médico, nos están colaborando en eso. Aquí tiene que haber diseño de todos lados, desde la idea hasta la parte de arquitectura y cómo funciona, que logremos, ahí creo que la puedes ver, el cuadrado grande, a un costado es el área de restaurantes, y el otro lado es donde vamos a hacer la clínica de salud, que es como una L. Entonces va a llevar esas cuestiones, va a llevar esas novedades. Pero la pregunta, Luis, es ¿cómo se financia todo ese tipo de proyectos? Sí, fíjate que en ese aspecto nosotros cada proyecto lo hemos ido, obviamente también tiene sus etapas, las hemos ido presentando al interés de tanto inversionistas como posibles asocios, cooperantes, instituciones cooperantes. Hemos ido como agarrando las retroalimentaciones de ellos y también viendo qué tanta capacidad tienen de poderse meter dentro de esto. No estamos llevando ningún proyecto, digamos, en vacío, ni ninguna idea en vacío, sino que todo estamos tratando como de meter ese componente financiero. Por otro lado también, obviamente, el componente del buen uso de los recursos en la ciudad es como lo primero que tú tenés ahí. Tenés un gasto anual por ejemplo, en el Palacio de más o menos unos $2 millones para entregarte partidas de nacimiento. O sea, entonces hay que ver de qué forma hay que ir evaluando los gastos excesivos que se están teniendo ahí, gasolina, por ejemplo, del equipo del despacho municipal, alimentación, por ejemplo, del despacho. Todo eso al final terminan siendo ahorros que tú los podés ir a la hora de irlo sumando, te va permitiendo ir desarrollando algunos de estos proyectos. Entonces, y por otro lado, nos hemos sentado ya con un grupo de empresarios para ir midiendo lo que llamamos proyectos capitales, que son inversiones conjuntas. Sí. Entonces, que eso nos permita que todos tengamos un ganar-ganar a la hora de... De hecho, tenemos algunas imágenes también del proyecto de clínica que ustedes tienen. Lo vamos a ver para que tal vez nos explique brevemente de qué estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, el diseño es básico, bastante industrial. Obviamente sí estamos buscando algo que sea agradable y digno para nuestra ciudadanía. Bueno, tú puedes ver ahí lo que está actualmente. Ahí nosotros estamos
estamos haciendo un análisis con ayuda de los médicos de qué tanto porcentaje de demanda hay. Si hay más, por ejemplo, en el tema de niños, pues dedicarle más espacio a la pediatría. Tenemos también un área de geriatría para las personas de la tercera edad, que obviamente vamos con un paquete de beneficios también para ellos. Tenemos también temas de rayos X, odontología. Es decir, y para nosotros solo la comparación de cómo se ve ahora, o el cuidado que tú le estás dando ahora, siendo el administrador o la administradora de la ciudad, a lo que estamos proponiendo sí es abismal la propuesta. Es otra diferencia quizás que nos caracteriza, pero no es imposible. O sea, una diferencia tan radical no implica que sean proyectos imposibles. Entre los temas de debate de esos días están los niveles de endeudamiento de las alcaldías y el manejo que hacen de los recursos que se les entregan del presupuesto general de la nación, lo que todos conocemos como el FODES. ¿Qué piensa usted de este debate? Porque de hecho en los últimos días Comures, que es la Corporación de Municipalidades, estaba pidiendo un incremento del FODES. Ellos pedían que pasara del 8%, como se encuentra actualmente, a un 10%. Sí. Pero siempre persiste, digamos, el manejo que hacen algunas alcaldías de estos fondos. Algunos los utilizan como un fondo de operación. Otros realmente invierten en algunos proyectos que tal vez no traen el beneficio que se espera para la ciudadanía. ¿Qué piensa usted, hoy que está incursionando en política, del manejo que se hace de estos recursos? Y otras pagan aguinaldo. Exactamente. O sea, es decir, el tema del FODES, yo creo que la discusión no es primero si le subo 10, 12 o pido 14. Creo que el asunto del FODES es un ciclo mal trabajado, porque en primer lugar debe haber un tema de justicia en el manejo de esto. Es decir, hay municipios que definitivamente lo necesitan y quizás no necesitan 2 puntos más, quizás necesitan 4 puntos más, no sabemos, pero definitivamente tiene que haber un tema de justicia y buen manejo en el tema de necesidades. Luego creo que hay municipios como Antiguo Cuscatlán que tenemos que ser lo suficientemente aterrizados, honestos, y creo que si tenemos 614 millones de dólares en PIB, implica que tenemos dinero en nuestras arcas. El hecho de usarlo bien implica también que tengas una gestión solidaria, de pronto decir, esto se cede a alguien que definitivamente lo necesite, y así como Antiguo Cuscatlán hay otras ciudades que tienen la misma capacidad monetaria para poder decir, no, esto se puede utilizar o lo puede utilizar otro. Aún así, lo que te quiero decir con esto es que Antiguo no lo necesita. Sí. Y hay otras que tampoco lo necesitan. O sea, la discusión debería de ser en quiénes lo necesitan y cómo se está utilizando. Porque yo te puedo dar 10.000, pero si tú lo utilizas mal, me vas a estar pidiendo 20.000 la siguiente vez. Te voy a dar 20.000, lo seguís utilizando mal. Y el que lo utilices mal no significa que el pecado sea tuyo. Implica, por ejemplo, que Comures debería de sentarse contigo, asesorarte y decirte, para que evitemos ya este ciclo de trabajo, nos vamos a sentar a diseñar un proyecto contigo, a ver las prioridades, a hacer los análisis, a ver el tema del uso del dinero, y quizás si sobra, entonces veámoslo, el tema de aguinaldos y todas estas cuestiones adicionales. Pero tiene que haber un trabajo conjunto, porque en ese ciclo no puede ser que solo el tema monetario esté mal. Está mal también el trabajo que se hace alrededor de eso, y que no estés colaborando en potenciar las capacidades de estos municipios más pequeños. Por ese lado. Luego, te digo Antiguo, por ejemplo, nosotros tenemos un dato de más o menos el 2005 a la fecha, son 12 años. Y en promedio en esos 12 años han entrado anual 1.5 millones de dólares como FODES. Si nosotros lo multiplicamos, creo que andamos por unos 18 millones de dólares. Con esos 18 millones de dólares, tú pudiste haber resuelto todo el tema todo el problema de las comunidades aquí en Antiguo. Con 18 millones de dólares. Y no está, hiciste una jardinera. Entonces, también esa falta de priorización o de buen análisis también te hace que el asunto del FODES se vuelva todavía más problemático. Pero ¿cómo evaluamos a Antiguo Cuscatlán en el sentido de que si bien tiene por un lado una visión moderna, una visión de mucho desarrollo, pero también tiene elementos como, digamos, pobreza, hay comunidades, hay gente que vive en condiciones extremadamente precarias? ¿Cuál es el enfoque que se le puede dar desde, digamos, un gobierno municipal a estos problemas que se tienen en un municipio donde hay gran desarrollo, pero también hay condiciones precarias de gente que vive en este mismo municipio? Cuando sucede eso es porque
es porque cuando esas cosas pasan, cuando un municipio tiene esas características o una ciudad, es la evidente muestra de que el desarrollo lo han hecho otros y no lo has hecho tú como administrador o diseñador de la dinámica de la ciudad. Si tú hicieras el diseño de la dinámica de la ciudad, las dos cosas irían caminando juntas. Modernidad en el tema de las inversiones, tipo de empresas, etcétera. Modernidad en la propuesta que tú estás haciendo como ciudad. Pero lo que estamos viendo son contrastes extremos, lo que tú mencionabas. Por un lado, la empresa va en una dinámica ya muy clara y muy establecida y estratégica, pero por otro lado, seguimos teniendo el contraste de las comunidades. Por otro lado, seguimos teniendo las escuelas tal cual, iguales, y no ha pasado nada con las escuelas y podrías colaborar en eso. Por otro lado, seguís teniendo clínicas como la que estábamos viendo ahí, con cero servicio moderno a quienes trabajan, estudien o vivan. Pero hay un aspecto importante, porque a veces escuchamos a algunos alcaldes que dicen, bueno, es que eso le corresponde al gobierno central, no nos corresponde como municipalidades. Sí. Esas calles no nos corresponde a nosotros, les corresponde a la gente de obras públicas. Sí. Digamos, cómo lograr esa compaginación entre la visión que se tiene desde un gobierno central con una visión que se tiene desde el gobierno municipal. Porque sí, hoy por hoy deberíamos de tener nosotros una visión un poco más horizontal de lo que concebimos como el manejo de una ciudad. Si tú sos el gerente, si tú sos el director o la directora de la ciudad, tú tienes que preocuparte por todo. Quizás no te competa, pero lo menos que yo puedo hacer es decirte, mira, aquí está esta carpeta de ideas que tenemos, no sé, entidad de gobierno o empresa privada, lo que sea, aquí está esta carpeta de proyectos, de ideas para solucionar este problema que está acá. O sea, es lo mínimo que deberíamos de estar haciendo y no haciendo esto, no tampoco diciendo es el consejo el que decidió y ese es otro punto, porque cuando dicen, mire, eso no fue decisión mía, esa fue una decisión tomada en el consejo, donde hay participación ahora de todos los partidos políticos. Claro, y más allá de una participación de votos o no, creo que debe haber una participación interesante también en criterio. Es decir, si somos líderes, si tú sos líder, y tenés criterio, tenés que hacer valer tu criterio y no podés decir fácilmente no fui yo, fue TT y entonces ahí está el problema. No, es falta de criterio. Entonces ahí es donde también uno tiene que convencer al consejo de forma técnica, en diseño. Miren, ya la ciudadanía ya votó y quiere esto, son estas universidades las que van a participar en este diseño o son estas empresas las que nos van a colaborar. O sea, tiene que haber una estrategia de convencimiento a un consejo en el que puedas hacer tus cosas, ¿verdad? O sea, no puede ser algo tan sencillo. Por otro lado, lo que hablábamos de los contrastes, por ejemplo, se vende mucho y se ha vendido mucho que Antiguo es de parte del, no me acuerdo si es PNUD, que dicen, hay un estudio en el que dice que Antiguo es el municipio más próspero. Sí. Por supuesto, sí son sus características intrínsecas, es decir, la inversión privada que te da un PIB alto, el acceso a la educación, es decir, hay escuelas, no hay problema, el acceso a la salud, bueno, una buena cantidad de la población es clase media, tenemos acceso a algunos niveles más altos, sí, otros más bajos en salud, pero no te pones a evaluar el índice del Gini, que es lo que tú estabas hablando hace un momento de los contrastes. Tienes demasiadas cosas muy altas en algunos aspectos, pero en temas sociales, donde tenés que cubrir necesidades, no ves nada. Muy bien. Luis, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Es apenas el primer contacto que tenemos con Luis Rodríguez aquí en Hechos AM. Por supuesto que falta todavía mucho para la contienda electoral y vamos a seguir conociendo su visión que tiene de país y también su visión que tiene para Antiguo Cuscatlán. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, cuando quieran nosotros estamos aquí para venir a ofrecer nuestra plataforma. Muy bien, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a